just not about love and romance, and all you do forget it. To escape the world, I got to enjoy that simple dance and see that everything was on my side. She seemed to see like it was love and true romance, and now she's out to get me, but I just can't take it, just can't take it. Susie got your number, and Susie ain't your friend. Look who took you under with 7 inches in. Blood is on the dance floor, blood is on the night. Susie got your number, and Susie says it's right. Mientras la noche se percibía tranquila ahora, las horas comenzaron a transcurrir, haciendo que la hermana menor de los Yuki comenzara a preocuparse por su Onichan más querido. Aunque tenía la comida hecha para su hermano mayor, se encontraba en el sofá, inquieta por el paradero de Zeldris. ¿Dónde se encontrará mi Onichan? Después de encontrarlo con ese chico tan extraño en su habitación, se fue sin decir una palabra, y aunque sé que no se fue por el comentario que hice, conozco bastante a mi hermano, y me da la sensación que sucedió algo que solo él puede resolver. Antes de poder sumergirse más en sus especulaciones, Rito salió del baño, ya que terminó de bañarse. Y aunque iba en dirección a su cuarto, se detuvo en seco, mirando a Mika absorta en sus pensamientos. Mika, si te preocupa nuestro hermano, recuerda que él sabe cuidarse solo, además, ha entrenado bastante, sea cual sea la situación, él sabe solucionarlo a su manera. Yo también estoy preocupado por él, no soy un insensible, sin embargo, él siempre nos ha demostrado sus cualidades, y si no estoy equivocado, eres tú, quien confía ciegamente en él, no por nada siempre estuviste pegada a él. Mika, aunque trataba de replantearse la idea, ella conocía algo que, Rito, aún no. Desde que tengo memoria, siempre he buscado a mi hermano mayor, incluso cuando mis padres nos cuidaban, era algo que desarrollé desde el momento en que abrí por primera vez los ojos, según palabras de mi propio hermano Zeldris. Es por eso que conozco todo, incluso, ese extraño poder oscuro, que a veces manifiesta él. No sé lo que es, pero, la primera vez que lo vi, me quedé bastante sorprendida. Aunque recuerdo que se sentía algo pesado, estando cerca de él, por alguna razón, percibía que, mi hermano, lo sabía controlar, eso provocó que lo viera de otra manera. Sabía que era muy fuerte, así que, comencé a verlo como mi héroe, pero, poco a poco, sabía que ninguna chica se merecía a mi hermano, al menos, no una humana. Yo sabía los intensos entrenamientos que hacía, incluso antes de tener mayor conciencia de lo que podía entender a mi corta edad en ese entonces. Ahora, aunque no lo sepa con certeza, sé que, el hecho de que no me haya dicho nada, es porque es algo relacionado a esos poderes. Puede que, en algún momento, un ser externo del espacio, le haya dado esos poderes, ya que, después de conocer a Lala, no me sorprendería si así fuera. Mika conoce demasiado bien a su hermano mayor, y aunque de cierto modo, influyó aquella relación temprana entre hermanos, la verdad es que, había un motivo más fuerte que la hacía pensar de esa manera. Ama de manera literal a Zeldris, provocando que una mujer enamorada como ella, pueda percibir cosas que están fuera de su propio entendimiento, no por nada, siempre lo ha cuidado. Zeldris llegó a su hogar finalmente, pero aquel estado tan deplorable, no fue la cosa que sorprendieron más a Mika y Rito, que aún seguían en la sala principal, sino que, era el hecho de verlo caer al suelo con los cuerpos inconscientes de Lala, Yumi y Rum. De manera inmediata, ambos hermanos se acercaron ayudando a Zeldris, sin saber, qué sucedió, exactamente con las chicas. Hermano Zeldris, ¿qué sucedió con ustedes? ¿Acaso los atacó un alien o algo parecido? Preguntó un Rito preocupado, tratando de darle forma a esta situación que no le puede encontrar otra explicación que no sean los alienígenas. Zeldris tomando aire por todo lo que tuvo que hacer para traer a las chicas dijo. Sí, fue algo así, pasaron muchas cosas, y, terminaron envueltas en este lío, ellas tres. Esto último lo dijo, mientras miraba como Mika, las miraba con cierto detalle. Las conjeturas que comenzaron siendo solo teorías para Mika, poco a poco, comenzaron a ser una certeza irreversible. Ya que, la expresión de preocupación que dibujaba el rostro inconsciente de Lala, el cuerpo herido y maltratado de Yumi, y, la marca del cuello de la chica peliverde.
hacía que Mika relacionara estos sucesos con el poder de su hermano mayor. Dejando que esta situación se calmara, Mika dejó que Zeldris subiera a las chicas a su habitación para que pudieran descansar. Lo que Mika no sabía, era que también aprovechó su habitación para poder curarlas, y más a Yumi, quien recibió un mayor daño físico. La tensión comenzó a desvanecerse, mientras Mika subía al corredor, mirando cómo su hermano mayor salía de su habitación, cerrando con cuidado la puerta. Enseguida, Zeldris pudo sentir la presencia de Mika, que, al voltear a su dirección, la observó acercándose sin miedo alguno. «Mika, ¿necesitas algo?», dijo Zeldris, tratando de sonar casual y no levantar ninguna sospecha, pero sin miedo a enfrentar a su hermano respondió. «Lo que les sucedió, está relacionado con el poder que manifiesta Sony-chan». Zeldris no pudo ocultar su sorpresa, ya que, no se imaginaba una pregunta tan directa como esa. «No puede ser, ¿cuándo se enteró de ese detalle?». Zeldris mira a Mika cauteloso, tratando de no sonar alterado, mientras le responde. «Mika, puedo darme una pequeña idea de por qué lo preguntas, pero, ¿desde cuándo sabes eso de mí?». Zeldris confirmó indirectamente las sospechas que Mika tenía, pero por alguna razón, ninguno de los dos se sentía con la presión de algo. Mika, que miró a su hermano, respondió calmada, pero con cierto nerviosismo. «Creo que es fácil de imaginar, ¿no lo crees? Siempre he estado pegada a ti, y sé muchas cosas que, ni siquiera nuestra propia madre sabe. Cuando entrenabas muy tarde me preocupaba por ti, y muchas veces trataba de seguirte, pero era imposible para mí, ya que, por alguna razón siempre desaparecías por las calles o bosques donde ibas con regularidad. No fue hasta que llegó Lala, que evidenciaste esas habilidades, poco a poco. Desde pequeña sabía que era algo que no comprendería, así que, siendo honesta, no me imaginé confirmarlo en este momento. No quiero dañar nuestra relación Oni-chan, te amo mucho, y si no quieres contarme, está bien, lo puedo entender. Zeldris puede entenderlo de esta manera. Es una simple curiosidad». Sabiendo esto, Zeldris toma la mano de Mika, haciendo que ambos entren en la habitación de Mika, cerrando la puerta para tener privacidad. Estando dentro, Mika miró a su hermano, que estaba dispuesto a contarle todo, dado que Zeldris podía confiar plenamente en ella. «Muy bien, te lo contaré, pero no puedo prometerte que nuestra relación no se fracture después de lo que yo diga, aún así, ¿quieres saberlo?». Mika tenía miedo, eso no lo podía negar, pero no puede retroceder, ya que ella fue la que provocó que llegaran a esta situación, así que, tomando valor, contestó firme. «Adelante, Oni-chan». «Veamos, quizás deba comenzar desde lo que tú no sabes. Yo no formo parte de la familia Yuki». Mika agranda los ojos, sin poder creer las palabras que salen de la boca de Zeldris. «¿Qué dijiste?». «No. Estás bromeando, ¿no es verdad?». Zeldris, que toma de los hombros a Mika, contesta, con una voz suave, pero firme. «No, no es ninguna broma. No recuerdo muy bien, pero, gracias a nuestra madre, sé que ellos me encontraron hace mucho en un bosque, solo con un pedazo de papel que indicaba mi nombre. Desde entonces ellos me acogieron, y me criaron como un miembro más de la familia. Cuando tenía una edad de 10 años, nuestros padres me revelaron la verdad. Realmente, nunca supe el motivo, del por qué no querían que se los revelara, pero, ahora con estas circunstancias, podría decir que fue para no lastimarlos». Zeldris iba a continuar con su explicación, sin embargo, el agarre violento en las ropas de Zeldris hizo que éste se detuviera en seco, mirando como Mika comenzaba a derramar lágrimas. «Mika, ¿qué sucede?». Zeldris se notó preocupado, ya que era la primera vez que ella se ponía en ese estado. Ella apretó más las ropas de Zeldris, como si temiera de algo que la acecha. «No. ¡No! Tú eres mi hermano. Mi Oni-chan». Mientras su llanto se desbordaba sin que ella pueda controlarlo, Zeldris no tuvo más opción que abrazar a Mika, ya que, en este momento, ninguna explicación la hará cambiar ese estado. La explicación de los poderes de Zeldris quedó desplazado en un segundo plano, ya que Mika no esperaba una bomba así. Pasando unos minutos, Mika comenzó a calmarse. Zeldris, al notarlo, habló de manera sutil, con la intención de saber el estado actual de Mika. «Mika. Yo. No, Mika. No era mi intención, solo estoy. Que no». Abrazando de manera fuerte, casi hostigante, Mika dijo.
tú eres mi Oni-chan, y nada de lo que digas cambiará ese concepto. Zeldris, sin tener opción de replicar, dijo. Mika. Ya no tienes que. Oni-chan, no lo digas. No se te ocurra decirlo. No quiero. Zeldris se pone de cuclillas frente a Mika, mientras comprende lo que quiere. Está bien, hermanita, no insistiré que me veas de otra manera, pero al menos debes de aceptar que no compartimos sangre. Ella mirando a Zeldris, con lágrimas contenidas dice. No importa, eres mi Oni-chan, eso no quiero que cambie. Zeldris no tuvo más remedio que dejarlo así, mientras que, dentro de un lapso corto de tiempo, comenzó a explicarle que era un demonio que reencarnó en este mundo, y ahora mismo, ha aparecido, una extraña raza de demonios, que, por alguna razón, quieren algo de él, que ellos no tienen. Esto claro, ocultando, su origen fiel a su mundo original, y sus habilidades menos vistas que serían, la regeneración y su amplia variedad de poderes y habilidades mágicas. Aunque de cierto modo, Mika se sorprendió, después de vivir un tiempo con Lala, podría decirse que, este tipo de información, ya no le sorprende. Zeldris mirando que ella ya se encontraba más estable, pudo confirmar, lo que pensaba de ella. Es alguien, con quien puede confiar ciegamente. Así que demonios, eso explica muchas cosas de los estados de las chicas, pero, ¿crees que ataquen la casa? Zeldris, que lo pensó un poco, contestó. Pues, eso, no podría asegurarte, pero, haré lo posible para que no se dé tal situación. Mika sonriendo dice. Pues supongo que eso te lo dejaré a ti, después de todo, eres el más fuerte, porque eres mi Oni-chan. Ella comenzó a acercarse lentamente a Zeldris, como depredador acechando su presa. Zeldris, que no pudo ignorarlo, tomó a Mika de los hombros y la derriba en su cama diciendo. ¿Qué pretendes insinuándose de esa manera? ¿No se supone que soy tu hermano? Mika, que comenzó a reír de manera sutil, comenzó a reflejar en sus ojos, un deseo que solo, estos dos supuestos hermanos, comprendían. Sí, eres mi Oni-chan, y solamente tú, puedes satisfacer a tu hermanita. Ella abraza a Zeldris del cuello, acercándolo poco a poco, hasta que finalmente, lo besa. Esto nos da a entender que Mika ve a Zeldris como su hermano, pero al mismo tiempo, quiere cruzar esa línea, donde el linaje y ese concepto no importan. Después de unas horas, Zeldris salió de la habitación de Mika, algo agitado, entendiendo a ciertas interpretaciones, que Zeldris cumplió lo que Mika quería. Entrando una vez más, a su habitación, notó que Lala comenzaba a moverse, indicando que, comenzaba a recuperar la conciencia. De una manera abrupta, Lala se enderezó, gritando. Zeldris. Zeldris, que se acercó a ella, dice. Lala, ¿te encuentras bien? Lala, al ver a Zeldris, bajó de manera torpe de la cama, mientras corre a abrazar a Zeldris. Sin importarle el entorno, ella derribó a Zeldris contra la pared, mientras lo abrazaba de manera desesperada. Zeldris, tenía miedo, mucho miedo, por favor. No me sueltes. Zeldris, que la abrazó de manera protectora, le tomó la cabeza y dice. Por eso te dije que era peligroso. Ella, que no se separaba ni un milímetro, dice. Sí, pero, ¿acabaste con esas cosas desagradables? Zeldris, que comenzó a calmar poco a poco, los nervios de Lala, contesta. Sí, pero, aún así, es claro que, no será la última vez que nos ataquen de esa manera, es por eso que, quiero que lo entiendas. Si en algún momento, te digo que corras, lo harás, no sé qué buscan con certeza, pero no quiero que salgas lastimada, ¿entiendes? Con tu padre, no terminé con los mejores términos, así que, no quiero involucrarte en mis problemas. Lala, que miró a Zeldris, dice. Mi padre, no decide sobre eso, y sé que tú puedes demostrárselo, ¿sabes? No quiero separarme de ti. Zeldris tuvo que resignarse, mientras que Lala, envuelta en el confort que transmitía su prometido, se quedó dormida, dibujando una sincera sonrisa en su rostro. Al ver esto, Zeldris suspira, mientras se dice a sí mismo. ¿Qué se supone que soy yo? ¿Una almohada humana, o qué cosa? Mientras Lala dormía como una bebé en el regazo de Zeldris, Yumi despertó, mirando de manera estoica a la dirección donde Zeldris se encontraba junto a Lala. Antes de poder hablar, Yumi miró su entorno, notando que se encontraba en un lugar que no conoce, pero que está fuera de un peligro. Zeldris, Yuki, ¿qué sucedió con esos demonios? Zeldris, que la miró un poco sereno, contestó.
termine con ellos, sin embargo, dudo mucho que sean los primeros y últimos, buscan algo de mí, y sé que el cabecilla de estos demonios no dará la cara tan fácilmente. Yumi, que se levantó de la cama, se acerca de manera cuidadosa a Zeldris y lo mira sin una expresión clara. Zeldris Yuki, quisiera decirte que tengas cuidado, no obstante, ni siquiera yo fui de mucha ayuda, solo tú puedes enfrentarlos. Ante estas palabras, que terminaron la conversación de manera cortante, Yumi salió por la ventana de manera sigilosa, evitando decir lo que realmente empieza a sentir, ya que, inconscientemente, comenzaba a sembrarse una semilla de curiosidad en aquella asesina que ve a Zeldris como su igual, pero al mismo tiempo, alguien totalmente diferente a ella. No tardó mucho que Run despertara, desconcertada, y sin saber cómo llegó a este lugar. ¿Dónde me encuentro? Ella mira su cuello, ya que tenía un cierto dolor que le recorría su cuerpo, al mirar un punto específico de su cuello, pudo ver marcas de unos dientes en ella. ¿Qué es esto? ¿Cuándo sucedió? Ella trató de tocarse, pero la voz autoritaria de Zeldris la detuvo. No te toques allí aún, aunque la cure con mis poderes, es recomendable que sane de manera natural, y tranquila, no dejará marcas. Ella mira a Zeldris, mientras dice: Zeldris, eres tú. Esta es tu habitación, ¿no es así? ¿Acaso me trajiste hasta aquí para finalmente hacerme tuya? Zeldris, que no podía creer todo lo que dijo, la mira con una expresión apropiada para responder. ¿Acaso me crees capaz de tal cosa? Además, ¿qué tipo de pensamientos son esos? Ella, que mira atenta a Zeldris, dice: Bueno, Zeldris, quiero que te fijes en mí, y si darte mi cuerpo es una garantía, no me molestaría. Ella comienza a moverse en la cama, mientras poco a poco, revela más piel de la necesaria. Pero antes de lograr su cometido, estornuda, mirando ahora a Ren. Él, mirando a Zeldris con Lala, de manera sorpresiva, no dijo nada, ni se sobresaltó, al contrario, bajó la mirada, incapaz de verlos a la cara. Sin siquiera pedir explicaciones o motivos, Ren le quedó claro algo. Si en estos momentos Lala está tranquila dormida en el regazo de Zeldris, era claro que Zeldris los salvó, y que, aunque no lo quiera aceptar, Zeldris demostró ser mejor hombre que él. Zeldris Yuki. Tal vez perdí la batalla, pero no la guerra. Te juro que, entrenaré duro, y haré hasta lo imposible para demostrarte que soy un verdadero hombre. Aunque la mayoría de las veces, a Zeldris le parecía asfixiante la frase habitual de Ren, esta vez lo tomó como una señal de determinación, ya que, al terminar de decir sus palabras, comenzó a derramar lágrimas. Pero dichas lágrimas no eran de celos o rabia, sino, de impotencia. La impotencia de no poder demostrar su valía, ante Lala, Zeldris, o siquiera, a esos demonios. Evitando que se desplome en llanto frente a Zeldris, salió de manera apresurada por la ventana de la habitación, mientras Zeldris lo miraba como se iba, diciendo en sus adentros: Suerte, Ren, hoy, la cruda realidad, te abrió los ojos de una manera muy dolorosa, demuéstrame tu fortaleza. Y con pequeñas pinceladas de cuestionamientos, concluyó el epílogo del problema de los demonios y lo que conllevarán en el futuro. Espero les haya gustado mucho, y me ayudarías mucho dejando tu like nivel demoníaco, así como un humilde comentario de tu opinión o sugerencias. Asimismo, agradecería de igual forma, que compartas mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Recuerda que si aún no te has unido al canal, estás a tiempo, ya que estoy trabajando en el contenido exclusivo, así como algunas cosas más para los miembros, así que, ¿qué esperas para unirte a la familia? Antes de irme, quiero preguntarles, ¿qué fanfic están esperando? Quisiera saber su respuesta en los comentarios. Y con esta pequeña pregunta, no los entretengo más, así que, Teoría Super, se despide.